La memoria, me dijo una vez un hombre, no es lo que recuerdas, sino cómo lo sentiste. Y él había inventado la forma de recordarlo todo. Pero al final, solo pude preguntarse, ¿qué he hecho? En los anales del siglo XXI, el nombre del doctor Ernesto Guerrero se grabó con tinta de oro. Un historiador, sí, pero uno que vivía obsesionado con los fantasmas del pasado. Y su obsesión no era académica. Había nacido en el lecho de muerte de su abuelo, un veterano de guerra cuya memoria, fragmentada y embellecida por el tiempo y el trauma, contaba una versión heroica de eventos que los registros históricos desmentían cruelmente. Ernesto no buscaba corregir libros, buscaba entender el abismo entre la verdad vivida y la verdad recordada, que había separado a su familia, que había dejado una herida abierta en su propia infancia. Su anhelo era la objetividad pura, la verdad que sanara, y la encontró en los lugares más insospechados, no en los libros, sino en las moléculas. Desarrolló lo que llamó nemosomas, nanobots biológicos, diminutas esferas de luz que una vez liberadas en el torrente sanguíneo podían mapear y almacenar recuerdos no como narrativas personales, sino como paquetes de información neuronal cruda. Un algoritmo lo decodificaba todo, cada imagen, cada sonido, cada microexpresión facial de un momento vivido, despojado de la carga emocional del original. Cuando Ernesto anunció los nemosomas al mundo, fue recibido como un salvador. Imagina, aprender un idioma en segundos, revivir la toma de la Bastilla con la precisión de un ojo de águila, experimentar la visión de Einstein sobre la relatividad sin años de estudio. La humanidad celebraba el fin de la ignorancia, la erradicación del olvido, la democratización total del conocimiento. En los primeros ensayos, Ernesto se sintió el hombre más feliz del mundo. Observaba a sus voluntarios, estudiantes y académicos, con una lágrima silenciosa de alegría corriendo por su mejilla. Sus ojos brillaban, sí, pero no con la alegría del asombro infantil, sino con la fría lucidez del conocimiento recién adquirido. Él lo atribuía a la magnitud del descubrimiento, a la inmensidad de lo que había logrado. Pero a medida que el proyecto piloto se expandía, una grieta sutil comenzó a aparecer en su utopía. Una discrepancia perturbadora. Ernesto había diseñado los nemosomas para transmitir la información del recuerdo, no su sentimiento. Creía que la emoción era el ruido en el canal, la distorsión subjetiva que impedía la verdad. Pero, ¿y si esa distorsión era en realidad la esencia? Observó a Sara, una joven historiadora que había descargado la memoria de una superviviente del Holocausto. Sara podía recitar cada fecha, cada nombre, cada atrocidad con una precisión escalofriante. Pero su rostro permanecía inmutable, una serenidad casi robótica al narrar el horror. Le preguntó qué sentía y Sara respondió con una voz tranquila: simplemente sé, entiendo los datos, doctor Guerrero. Simplemente sé.
Ernesto sintió un escalofrío que no pudo sacudirse. Recordó a su colega, Arthur, un poeta brillante, un hombre que antes recitaba versos con el alma en carne viva. Arthur había descargado las experiencias de los grandes poetas románticos. Ahora recitaba a Keats con perfecta dicción, con una comprensión intelectual impecable de la métrica y la rima. Pero su mirada estaba vacía. El brillo que antes acompañaba su amor por el arte, la pasión que encendía cada palabra, había desaparecido. Era como si la música hubiese perdido su melodía, dejando solo la partitura fría. El saber había reemplazado al sentir. La información pura había desplazado a la vivencia. La humanidad era ahora una vasta biblioteca, cada vez más voluminosa. Pero en sus pasillos, la risa era menos espontánea, las lágrimas menos amargas, el amor menos visceral. Habían alcanzado la objetividad total. Pero Ernesto comenzó a sospechar que al hacerlo habían aplanado su propia alma. Ernesto, consumido por la creciente inquietud, profundizó en los datos, en los cerebros de los usuarios de Nemosomas. No solo la emoción se había atenuado al acceder a los recuerdos, sino que la propia capacidad de crear nuevas memorias con carga emocional se había visto comprometida. Los nemosomas no solo transmitían, al suplir la necesidad de experimentar, de procesar activamente, de luchar y de sentir, estaban atrofiando los propios circuitos emocionales y de formación de recuerdos en el cerebro. No era solo que no sintiera las memorias recibidas, era que estaban perdiendo la capacidad de sentir cualquier cosa profundamente. El cerebro, esa máquina maravillosa, estaba aprendiendo a depender del nemosoma. Y en el proceso, la misma forja de la empatía, la alegría y el dolor se estaba oxidando. La humanidad se estaba volviendo una vasta red de intelectos fríos, conectados por el dato, pero separados por un abismo de indiferencia. Ernesto, desesperado, corrió hacia los archivos de Nemosomas. No buscaba la historia del mundo, sino la suya propia. Quería sentir de nuevo el calor de la mano de su abuelo, el dolor del funeral de su padre, la euforia de su primer beso. Cargar, ordenó a la máquina, con un grito ronco. Recuerdo de mi primer beso, recuerdo del funeral de mi padre. Sentir, gritaba al vacío de la sala. La máquina obedeció. Los datos fluyeron y Ernesto supo cada detalle, cada ángulo, cada palabra. Pero su corazón permaneció inmóvil como una piedra. En su búsqueda por la memoria perfecta para todos, se había convertido en el primer y más ávido usuario de su propia invención. Y ahora, en la quietud de su laboratorio, se daba cuenta de que él era el paciente cero de un alma atrofiada. Hemos buscado la perfección, la verdad absoluta, el conocimiento sin fricción. Pero, ¿y si el precio de esa perfección es la pérdida de lo que nos hace imperfectamente humanos? De nuestra capacidad de sentir, de emocionarnos, de verdaderamente vivir nuestras propias historias con todo su dolor y toda su alegría.
Y ahora dime, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, si te provocó esa chispa incómoda de pensamiento, suscríbete para no perderte el próximo episodio de ¿Qué sentiste? Y por favor, nos encantaría leer qué sentiste, qué pensamientos te dejó esta paradoja. Aquí en los comentarios, tu perspectiva es el verdadero eco de esta historia. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.